Me abandonó por su amante. Acepté el divorcio y su traición. Le costó 500,000. La noche que encontré el collar de diamantes en el bolsillo del abrigo de mi esposo, supe que mi matrimonio había terminado. Pero no porque fuera un regalo para mí, sino porque reconocí la joyería. Era la misma donde yo había vendido las joyas de mi abuela para salvar su empresa hace 18 años. Me llamo Marisol Herrera, tengo 42 años, y durante casi 2 décadas creí que había construido una vida perfecta junto a Javier Romero en nuestra hermosa casa de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid. Qué equivocada estaba. Aquella tarde de marzo, Javier llegó tarde como siempre. Ya no me sorprendía. Sus reuniones importantes se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos 8 meses. Yo, como la esposa comprensiva que había sido toda mi vida, preparaba la cena, mantenía la casa impecable y fingía no notar el olor a perfume francés que no era el mío impregnado en sus camisas. Pero ese día fue diferente. Mientras colgaba su abrigo de cachemira en el vestidor, algo pesado golpeó contra mi mano. Un estuche de terciopelo azul marino cayó al suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. El collar era exquisito, diamantes blancos engarzados en oro blanco, con un diseño moderno y elegante. Delicado, juvenil, nada que Javier me hubiera regalado jamás. Pero lo que me rompió no fue el collar en sí, sino la tarjeta adjunta. Con letra cursiva perfecta decía: «Para Valeria, por hacerme sentir vivo de nuevo. Tuyo siempre, J. Valeria». El nombre resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Valeria Suárez, la diseñadora de interiores de 28 años que habíamos contratado hacía 9 meses para remodelar las oficinas de la constructora. La chica de sonrisa radiante y ojos color miel que siempre encontraba excusas para llamar a Javier a cualquier hora. La misma que yo, en mi ingenuidad, había invitado a cenar a nuestra casa en Navidad. Me senté en el borde de nuestra cama matrimonial. Esa cama donde habíamos dormido juntos durante 18 años, donde habíamos hecho el amor, donde habíamos llorado juntos cuando perdimos a nuestro primer bebé, donde habíamos planeado un futuro que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Las lágrimas empezaron a caer, pero algo dentro de mí se endureció. No iba a ser la esposa histérica, no iba a gritar ni romper platos. Había algo más importante en juego, algo que mi cerebro de arquitecta, entrenado para resolver problemas complejos, ya estaba calculando. Guardé el collar exactamente donde lo encontré y bajé a terminar de preparar la cena como si nada hubiera pasado. Lentejas con chorizo, su plato favorito. Serví la mesa con nuestros mejores platos, encendí las velas que guardábamos para ocasiones especiales y me puse el vestido rojo que a él le gustaba. Cuando Javier llegó a las 10 de la noche, su rostro mostró sorpresa al ver la mesa preparada. «¿Qué celebramos?», preguntó con cautela, aflojándose la corbata italiana que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Nuestro aniversario de bodas», mentí con una sonrisa perfecta. Se cumplieron 18 años la semana pasada. Pensé que podríamos celebrarlo hoy. Vi cómo la culpa cruzaba fugazmente por su rostro antes de que recompusiera su máscara de indiferencia. «Ah, sí. Lo siento, cariño. He estado tan ocupado con el proyecto de Valencia que se me pasó por completo». Cenamos en un silencio incómodo. Yo lo observaba con nuevos ojos. ¿Cuándo había dejado de verme? ¿Cuándo me había convertido en un mueble más de esta casa? ¿En qué momento dejé de ser Marisol, la brillante arquitecta que había ganado el premio al mejor proyecto sostenible en Barcelona a los 23 años, para convertirme simplemente en la esposa de Javier Romero? Recordé aquellos días. Yo era la estrella emergente de un prestigioso estudio de arquitectura en Barcelona. Tenía ofertas de trabajo en Londres, París, incluso Nueva York. Entonces conocí a Javier en una conferencia sobre construcción sostenible. Era un joven empresario con grandes sueños, pero sin capital. Se había quedado sin financiamiento para su primera obra grande. Los bancos le habían cerrado las puertas. Yo me enamoré perdidamente de su ambición, de su pasión, de sus promesas de construir un imperio juntos. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, también me propuso algo más: invertir en su empresa. No lo dudé.
Vendí las joyas de mi abuela, una colección valuada en más de 200.000 euros. Renuncié a la oferta de trabajo en París. Puse mi carrera en pausa para ayudarlo a construir la suya. Y lo logramos. Bueno, él lo logró. Romero Construcciones se convirtió en una de las empresas más exitosas de Madrid. Javier construyó edificios emblemáticos en Valencia, Sevilla, Barcelona. Yo me quedé en casa, diseñando ocasionalmente algún proyecto pequeño, criando un hogar, siendo la anfitriona perfecta en sus cenas de negocios, la esposa sonriente en las fotos de las revistas de arquitectura que lo entrevistaban. «Javier», dije finalmente, rompiendo el silencio, «¿eres feliz?» Él levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. «¿Qué tipo de pregunta es esa?» «Una simple. ¿Eres feliz conmigo? ¿Con nuestra vida?» Vi cómo buscaba las palabras correctas, cómo calculaba qué decir para no iniciar una pelea. Eso me dio la respuesta que necesitaba. «Estoy cansado, Marisol. Creo que mejor hablamos mañana». Se levantó de la mesa dejando el plato a medio terminar y subió al dormitorio. Yo me quedé allí, rodeada de velas que se consumían lentamente, igual que nuestro matrimonio. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No porque estuviera enojada, sino porque necesitaba pensar con claridad. A las 3 de la madrugada, con insomnio y el corazón partido, tomé una decisión. Entré sigilosamente a su estudio, el lugar sagrado donde guardaba todos sus documentos importantes, contratos, papeles de la empresa. Durante años, Javier me había mantenido alejada de los asuntos financieros de la constructora. «No te preocupes por eso, cariño. Tú enfócate en hacer nuestro hogar hermoso», me decía con condescendencia cada vez que yo preguntaba sobre las finanzas o quería involucrarme en las decisiones empresariales. Pero esa noche abrí cada cajón, cada archivador. Y lo que encontré cambió todo. Había documentos de la empresa, contratos antiguos, y entre ellos, guardado en una carpeta amarillenta, estaba el contrato inicial de Romero Construcciones. El documento fundacional donde claramente se especificaba que yo, Marisol Herrera, había aportado el capital inicial de 250.000 euros para constituir la empresa. No era un préstamo, era una inversión. Yo era, legalmente, socia fundadora con derecho al 30% de la empresa. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con mi teléfono móvil. ¿Cómo había olvidado esto? ¿Cómo había dejado que pasaran 18 años sin revisar estos papeles? La respuesta era simple y dolorosa. Había confiado ciegamente en el hombre que amaba. También encontré estados de cuenta recientes. La empresa valía ahora cerca de 2 millones de euros. Y había más. Una cuenta bancaria que desconocía, extractos de tarjetas de crédito con gastos en restaurantes carísimos, hoteles de lujo, joyerías. Todos los gastos a nombre de Javier, pero para 2 personas. Las fechas coincidían con sus supuestos viajes de negocios. Fotografié todo. Cada documento, cada extracto, cada prueba de su traición, no solo emocional, sino también financiera. Porque si algo había aprendido en mi formación como arquitecta, era que los cimientos lo son todo. Y yo acababa de descubrir que los cimientos de mi matrimonio eran una mentira, pero los cimientos de su imperio empresarial me pertenecían en parte. Cuando el sol comenzó a salir sobre Madrid, yo ya no era la misma mujer que había encontrado ese collar de diamantes. Era una mujer con un plan. Javier bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Se sirvió café, revisó su teléfono móvil con una sonrisa que no era para mí y anunció: «Tengo que viajar a Valencia este fin de semana. El proyecto del complejo residencial necesita supervisión». «Claro», respondí con calma, untando mermelada en una tostada. «Ve tranquilo». Me miró sorprendido por mi tono sereno. Probablemente esperaba reproches, lágrimas, tal vez una escena, pero yo ya no iba a darle ese gusto. Ese fin de semana, mientras Javier estaba en Valencia con Valeria, yo visité a Carmen Delgado, la mejor abogada matrimonialista de Madrid y vieja amiga de la universidad. Le mostré todo: las fotos del collar, los documentos de la empresa, los extractos bancarios, el contrato fundacional. Carmen me miró con una mezcla de admiración y lástima. «Marisol,
Tienes un caso sólido, no solo para el divorcio, sino para reclamar tu parte de la empresa. Ese hombre te debe mucho más que una disculpa. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Entonces empecemos. El lunes por la mañana, Javier regresó de su viaje de negocios con la piel bronceada y una sonrisa que no había visto en años. Obviamente, Valencia tenía muy buen clima. O tal vez era el resplandor de los hoteles de 5 estrellas en la costa mediterránea donde había estado con ella. Yo estaba en la cocina preparando café cuando entró silbando una canción. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto mecánico, vacío, como quien cumple con una obligación. ¿Qué tal Valencia? Pregunté sin mirarlo, concentrada en verter el café en su taza favorita, esa de cerámica azul que le regalé en nuestro 5º aniversario. Bien, productivo. El proyecto va según lo planeado. Mintió con tanta facilidad que me pregunté cuántas otras mentiras había creído durante todos estos años. Me alegro, respondí, y era verdad. Me alegraba porque cada mentira que salía de su boca hacía más fácil lo que vendría después. Esa misma tarde, mientras Javier estaba en la oficina, recibí la llamada de Carmen. Marisol, he revisado todo el material. Tenemos suficiente para iniciar un proceso de divorcio y una demanda por reconocimiento de derechos empresariales. Pero necesito preguntarte algo importante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana de nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, esa casa que yo había diseñado, donde había puesto mi corazón en cada detalle arquitectónico. Recordé a la joven de 24 años que renunció a sus sueños por amor. Recordé las noches en vela ayudando a Javier con propuestas, las cenas con inversores donde yo era solo la esposa decorativa, las veces que minimizó mis opiniones profesionales frente a sus socios. Estoy completamente segura, Carmen. Empecemos. Los siguientes 3 días fueron de una calma extraña. Javier y yo nos movíamos por la casa como 2 extraños educados. Él llegaba tarde, yo fingía estar dormida. Desayunábamos en silencio, intercambiando cortesías vacías. Pero yo sabía que la tormenta estaba por desatarse. El jueves por la noche, Javier llegó temprano a casa. Eso ya era inusual. Se veía nervioso, incómodo. Se sirvió un whisky doble y se sentó frente a mí en el salón. Marisol, necesitamos hablar. Comenzó sin mirarme a los ojos. Te escucho, dije, dejando el libro que no había logrado leer en toda la tarde. Creo que necesitamos un tiempo. Separarnos por un tiempo. Ahí estaba. La conversación que había estado ensayando frente al espejo, probablemente aconsejado por Valeria. Quería su libertad, pero sin parecer el villano. ¿Un tiempo? Repetí, fingiendo sorpresa. Sí, las cosas entre nosotros han estado tensas. Ya no somos felices. No tiene sentido seguir así. Hizo una pausa y finalmente soltó las palabras que había estado practicando. Quiero el divorcio, Marisol. El silencio llenó la habitación. Él esperaba lágrimas, súplicas, tal vez que yo le rogara una segunda oportunidad. En cambio, asentí lentamente. Está bien. Su rostro mostró sorpresa, incluso decepción. ¿Acaso esperaba que luchara por él? ¿Está bien?, preguntó incrédulo. Sí, Javier, tienes razón. Ya no somos felices. Si eso es lo que quieres, acepto el divorcio. Vi cómo procesaba mi respuesta. No entraba en su guión. Se suponía que yo debía ser la esposa destrozada, y él, el hombre que generosamente me ofrecería una compensación económica para calmar su culpa. Mira, Marisol, quiero que esto sea civilizado. No quiero peleas ni abogados. Podemos arreglarlo entre nosotros como adultos, dijo, recuperando su tono de hombre de negocios. Te dejaré la casa, obviamente, y te daré una compensación justa, 50.000 euros. Es más que generoso considerando que la empresa es mía. Ahí estaba, el verdadero Javier, el hombre que había reescrito la historia en su cabeza, donde él era el único arquitecto de su éxito, donde mi inversión inicial, mi apoyo, mis sacrificios, simplemente no existían. ¿50.000 euros? Pregunté con calma. Sí, es una cantidad considerable, Marisol.
Con eso puedes rehacer tu vida, comprarte un apartamento más pequeño, tal vez retomar tu carrera de arquitecta. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera un benefactor generoso y no el hombre que me había traicionado. Entiendo, dije levantándome del sofá. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón en algo. No necesitamos peleas, pero sí necesitamos abogados. Los míos se pondrán en contacto con los tuyos mañana mismo. ¿Tus abogados? Su rostro palideció. ¿Ya contrataste abogados? Por supuesto. No esperabas que aceptara tu generosa oferta sin asesoría legal, ¿verdad? Después de todo, estuvimos casados 18 años. Hay muchos asuntos que resolver. Marisol, no hace falta complicar las cosas. Acepta los 50,000 y acabemos con esto rápido. Entonces lo vi, el pánico en sus ojos. No era preocupación por herirme o culpa por la traición. Era miedo de que yo descubriera algo, de que reclamara más de lo que él estaba dispuesto a dar. ¿Por qué tanta prisa, Javier? ¿Valeria está presionándote para que te cases con ella? El nombre cayó como una bomba entre nosotros. Vi cómo su rostro pasaba por varias emociones: shock, vergüenza y finalmente, enojo. ¿Cómo lo sé? Por favor, Javier. El collar de diamantes en tu abrigo no era muy discreto, ni tampoco las reservas de hotel que dejaste en tu escritorio. El Hotel Arts Barcelona, el Villa Padierna en Marbella, el Parador de Granada. Enumeré cada uno con voz firme. Muy romántico, debo admitir. Aunque duele un poco que todos esos lugares fueron donde yo soñaba que celebraríamos nuestros aniversarios. Se puso de pie bruscamente, derramando el whisky sobre la alfombra persa que habíamos comprado juntos en Marruecos hace 10 años. Estuviste husmeando en mis cosas. Es mi casa también, Javier, y por cierto, mientras husmeaba, encontré cosas muy interesantes, documentos muy interesantes. ¿Qué documentos? Su voz sonaba tensa ahora. Mañana lo sabrás. Ahora, si me disculpas, voy a dormir en la habitación de invitados. Considera que nuestra separación empieza esta noche. Subí las escaleras sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Una vez en la habitación, cerré la puerta con seguro y me permití respirar. Mis manos temblaban, mi corazón latía desbocado, pero también sentía algo que no había experimentado en años: poder. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, Carmen llamó a Javier. Yo estaba en la cocina cuando escuché su grito desde el estudio. ¿Qué demonios es esto? ¿Demanda por reconocimiento de derechos empresariales? Apareció en la cocina con el teléfono en la mano, el rostro rojo de furia. ¿Estás intentando quedarte con mi empresa? No con tu empresa, Javier. Con mi parte de la empresa, la que me corresponde por derecho, respondí con tranquilidad, sirviendo mi café matutino. Estás loca. Esa empresa la construí yo, con mi dinero. 250,000 euros, ¿lo recuerdas? El dinero de las joyas de mi abuela. El capital inicial que hizo posible tu primer proyecto. Está todo documentado en el contrato fundacional, ese que firmamos ante notario en Barcelona hace 18 años. Vi cómo la realidad lo golpeaba como un balde de agua fría. Había olvidado ese detalle. O tal vez pensó que yo lo había olvidado. Eso fue hace casi 2 décadas, Marisol. Un regalo. Una ayuda entre esposos. No fue un regalo. Fue una inversión. Y tengo los papeles que lo prueban. Papeles firmados por ti, donde me reconoces como socia fundadora con derecho al 30% de la empresa. Ningún juez te dará eso. He trabajado durante 18 años construyendo esa empresa. Y yo trabajé 18 años construyendo un hogar mientras tú construías tu imperio con mi dinero. Veremos qué dice el juez. Ah, y sobre tu oferta de 50,000 euros, hice una pausa para mirarlo directamente a los ojos. Mi abogada la considera insultante. Javier se quedó allí, paralizado. El hombre que siempre tenía el control, que siempre sabía qué decir, estaba mudo. Finalmente balbuceó. Esto es una venganza. Estás resentida. No, Javier, esto es justicia. Hay una diferencia. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, mediadores y documentación interminable. Javier contrató a Ricardo Montalbán,
uno de los abogados más agresivos de Madrid, famoso por defender a empresarios en divorcios millonarios. Su estrategia era clara: pintarme como una esposa despechada que buscaba arruinar a su exmarido exitoso. Pero Carmen era mejor, mucho mejor. En nuestra primera reunión de mediación, en un bufete de abogados en el elegante barrio de Salamanca, Javier llegó con su abogado y una actitud arrogante. Yo llegué con Carmen y 3 cajas llenas de documentación. «Señores», comenzó Carmen, «mi clienta no busca arruinar a nadie, simplemente quiere lo que legalmente le corresponde. Y las pruebas son irrefutables». Ricardo Montalbán sonrió con condescendencia. «¿Las pruebas de qué, exactamente? Un contrato de hace casi 2 décadas no tiene validez real». Carmen abrió la primera caja y empezó a sacar documentos. Contrato fundacional de Romero Construcciones. Acta notarial donde se especifica el aporte de capital de la señora Herrera. Estados de cuenta bancarios mostrando la transferencia de 250.000 euros. Correos electrónicos entre los señores Romero y Herrera discutiendo el porcentaje de participación empresarial. Hizo una pausa dramática. «¿Necesito continuar?». El rostro de Javier perdió todo color. Su abogado revisaba los documentos con creciente preocupación. «Además», continuó Carmen, «tenemos evidencia de que durante los últimos 2 años el señor Romero ha estado desviando fondos de la empresa para gastos personales no declarados. Hoteles, restaurantes, joyerías. Todo pagado con la tarjeta corporativa. Eso, señores, es malversación de fondos de una empresa donde mi clienta es socia». «Eso es ridículo», interrumpió Javier. «Son gastos de representación de la empresa». «¿Gastos de representación en hoteles románticos con su amante?». Carmen deslizó sobre la mesa fotografías de Javier y Valeria en el Hotel Arts de Barcelona. «Un investigador privado puede ser muy útil». Javier se levantó bruscamente de la silla. «Esto es acoso». «No, señor Romero. Esto se llama recopilación de pruebas, y tenemos muchas más. Ahora podemos resolver esto de manera civilizada, o podemos ir a juicio donde todo esto se hará público. Imagino que sus inversores y socios comerciales estarían muy interesados en saber cómo maneja los fondos de la empresa». El silencio en la sala era sepulcral. Ricardo Montalbán intercambió miradas con Javier y pidió un receso. Carmen me miró y me guiñó un ojo. Estábamos ganando. Después de 2 horas de discusiones acaloradas en ese despacho de abogados, Ricardo Montalbán regresó con una nueva propuesta. Javier permanecía sentado, derrotado, evitando mi mirada. «Mi cliente está dispuesto a ofrecer 200.000 euros como acuerdo final», anunció el abogado con voz tensa. Carmen soltó una risa seca. «200.000. Interesante. Hace una semana ofrecían 50.000. ¿Dentro de un mes cuánto ofrecerán? ¿300.000? La empresa vale 2 millones de euros, caballeros. El 30% son 600.000 euros, y eso sin contar los daños y perjuicios por ocultamiento de información financiera durante años». Javier finalmente habló. Su voz sonaba cansada. «Marisol, por favor, sé razonable. Esa empresa es mi vida. También era mi vida, Javier. Pero tú decidiste construir una nueva vida con Valeria usando mi dinero. Salimos de esa reunión sin acuerdo. Carmen me llevó a tomar un café en un elegante local cerca de la Puerta de Alcalá. «Van a intentar desgastarte», me advirtió. «Alargarán el proceso, te harán ofertas cada vez mejores para que aceptes algo menos de lo que mereces. ¿Estás preparada para resistir?». Pensé en los últimos 18 años, en cada vez que había cedido, cada vez que había puesto las necesidades de Javier antes que las mías, cada sueño que había archivado en nombre del amor. Estoy preparada. Esta vez no voy a ceder. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Javier se mudó a un apartamento en el centro de Madrid, cerca de las oficinas de la constructora. Yo me quedé en nuestra casa de Pozuelo, rodeada de recuerdos y silencio. Algunas noches lloraba, no por él, sino por la mujer que había sido, por los años perdidos, por la ingenuidad de haber creído que el amor lo conquistaba todo,
Pero otras noches, sentada en mi estudio de arquitectura casero que no había usado en años, empecé a dibujar de nuevo. Diseños de edificios, casas, espacios urbanos. El talento seguía ahí, dormido, pero no muerto. Contacté con antiguos colegas de la universidad, asistí a conferencias de arquitectura, actualicé mi portafolio. Una tarde de mayo, mientras revisaba planos en mi escritorio, sonó el timbre. Era Isabel Navarro, mi mejor amiga desde la secundaria, con quien había perdido contacto durante los últimos años. Javier nunca la había soportado porque Isabel era arquitecta exitosa y soltera y, según él, una mala influencia. Me enteré del divorcio, dijo abrazándome en el umbral. Y vine a decirte que era hora. Ese hombre te apagó, Marisol. Nos sentamos en el jardín con vino blanco y ella me contó todo lo que se había perdido en mi aislamiento autoimpuesto. Isabel dirigía ahora su propio estudio de arquitectura en Barcelona, con proyectos internacionales. Había ganado premios, viajado por el mundo, construido una carrera brillante. ¿Sabes qué es lo más triste?, le confesé. Que yo pude haber tenido todo eso. Las ofertas estaban ahí, París, Londres, Nueva York, pero elegí a Javier. No elegiste a Javier, elegiste el amor, y no hay nada de malo en eso. Lo malo es que él no eligió lo mismo. Isabel tomó mi mano. Pero ahora tienes una segunda oportunidad. A los 42 años, Marisol, todavía puedes hacer todo lo que soñaste. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche abrí mi viejo portafolio de proyectos universitarios. Los diseños seguían siendo innovadores, atrevidos. Había uno en particular, un proyecto de viviendas sostenibles que había presentado para mi tesis y que había ganado el primer lugar nacional. Nunca se construyó porque quedé embarazada y después perdimos al bebé. Javier me convenció de que no era el momento, que esperáramos, que la empresa necesitaba toda nuestra atención. Empecé a rediseñarlo, actualizándolo con las nuevas tecnologías sostenibles. Trabajaba hasta la madrugada, perdida en los planos, calculando estructuras, imaginando espacios. Por primera vez en años me sentía viva. Mientras tanto, la batalla legal continuaba. Carmen había presentado una auditoría completa de Romero Construcciones. Los números no mentían. La empresa había crecido exponencialmente gracias a la inversión inicial que yo había proporcionado. Sin ese capital, Javier nunca habría conseguido su primer contrato grande con el Ayuntamiento de Madrid. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una tarde de junio, Carmen me llamó urgentemente a su despacho. «Marisol, necesitas ver esto». En su escritorio había un sobre manila. Dentro, fotografías recientes de Javier y Valeria. Pero no eran las típicas fotos románticas. En estas imágenes, Valeria aparecía besándose con otro hombre en un restaurante de Malasaña. Un hombre joven, apuesto, que resultó ser Andrés Castillo, el socio minoritario de Javier en la constructora. ¿Valeria está engañando a Javier con su propio socio?, pregunté incrédula. Carmen asintió con una sonrisa irónica. Pero hay más. Mira estas otras fotos. Las siguientes imágenes mostraban a Valeria y Andrés entrando a un banco, saliendo con carpetas de documentos, reuniéndose con un hombre que Carmen identificó como Sergio Ortiz, un inversor conocido por comprar empresas en crisis. ¿Qué significa esto? Significa que tu querido exmarido no es el único que tiene secretos. Valeria y Andrés están planeando algo. Mi investigador escuchó parte de su conversación. Están esperando a que Javier se debilite financieramente con el divorcio para forzarlo a vender su participación en la empresa a precio de ganga. La ironía era deliciosa y devastadora al mismo tiempo. Javier había destruido nuestro matrimonio por una mujer que solo lo veía como un medio para enriquecerse. ¿Se lo decimos?, pregunté. Carmen me miró seriamente. Esa es tu decisión. Legalmente no tenemos obligación. Pero podría ser una carta útil para negociar. Pasé toda la noche pensando. Una parte de mí quería dejar que Javier sufriera las consecuencias de sus decisiones. Pero otra parte, la que todavía recordaba al joven soñador del que me había enamorado, sentía algo parecido a la compasión. Al día siguiente pedí una reunión privada con Javier. Sin abogados, sin testigos,
Nos encontramos en un café neutral en Chamberí, lejos de nuestros territorios conocidos. Se veía demacrado, ojeras profundas, el traje arrugado. No era el empresario exitoso y arrogante de hace unos meses. ¿Para qué querías verme?, preguntó con desconfianza. Saqué las fotografías y las deslicé sobre la mesa. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto al shock, luego a la incredulidad y finalmente al dolor puro. ¿Por qué me muestras esto? Su voz se quebró. Porque a pesar de todo, Javier, no quiero verte destruido por completo. Valeria y Andrés están planeando arrebatarte la empresa. Esperan que este divorcio te deje vulnerable para comprarte tu participación a un precio ridículo. Él tomó las fotos con manos temblorosas, estudiando cada una como si buscara alguna explicación alternativa que no existía. Yo dejé todo por ella. Mi matrimonio, mi reputación. Dejaste tu matrimonio porque querías, porque te cansaste de mí, de nuestra vida, de la mujer en la que me convertí. No culpes solo a Valeria. Tú tomaste esas decisiones. Javier levantó la vista, lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que lo veía llorar en 18 años. Cometí un error terrible, Marisol. El peor error de mi vida. Sí, lo cometiste, pero ahora tienes que decidir qué vas a hacer al respecto. Puedes seguir peleando conmigo en los tribunales, gastando tu energía y tu dinero mientras ellos esperan para atacar. O puedes ser inteligente. ¿Qué propones? Que lleguemos a un acuerdo justo. Yo quiero 500.000 euros. No es lo que me corresponde legalmente, pero es lo suficiente para empezar de nuevo, para recuperar todo lo que perdí por ti. A cambio, renuncio a mi parte de la empresa y firmo un acuerdo de confidencialidad. Tú mantienes el control total de Romero Construcciones y puedes defenderte de Valeria y Andrés. ¿Por qué haces esto? Podrías llevarme a juicio y ganar más. Porque quiero cerrar este capítulo, Javier. Quiero mi dinero y mi libertad. Y créeme, 500.000 euros no es generosidad. Es lo mínimo que merezco después de sacrificar mi carrera, mis sueños y 18 años de mi vida. Él se quedó en silencio, procesando. Finalmente asintió. Acepto. 500.000 euros, pero necesito 6 meses para reunir esa cantidad sin poner en riesgo la empresa. 3 meses. Y quiero un contrato firmado ante notario esta misma semana. Trato hecho. Nos estrechamos la mano, un gesto frío y formal que sellaba el fin de nuestra historia. Al levantarme para irme, Javier me detuvo. Marisol, de verdad lo siento. Siento haberte hecho invisible, haberte hecho creer que no valías nada sin mí. La verdad es que yo no valía nada sin ti. Lo sé, Javier, siempre lo supe. Pero gracias por finalmente reconocerlo. La firma del acuerdo ante el notario fue sorprendentemente rápida y simple. Javier llegó puntual al despacho notarial en la calle Serrano, acompañado de Ricardo Montalbán, quien ya no llevaba su sonrisa arrogante. Carmen revisó cada cláusula del contrato con lupa de abogada experimentada. 500.000 euros se transferirían en 3 pagos, 200.000 de inmediato, otros 200.000 en 6 semanas, y los últimos 100.000 al finalizar el tercer mes. Yo renunciaba oficialmente a cualquier reclamación sobre Romero Construcciones. Ambos firmamos el divorcio definitivo. 18 años de matrimonio reducidos a documentos legales y firmas en tinta azul. Cuando el notario certificó los papeles, extendí mi mano hacia Javier. Buena suerte con Valeria y Andrés. Él apretó mi mano brevemente. Gracias por advertirme. Y Marisol, espero que encuentres todo lo que mereces. Salí de ese despacho como mujer libre por primera vez en casi 2 décadas. El peso que había cargado en los hombros simplemente se evaporó. Carmen me abrazó en la acera. Lo lograste. Eres oficialmente divorciada y 500.000 euros más rica. No se siente real todavía. Ya lo sentirás. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu nueva vida? Esa pregunta me acompañó durante los siguientes días. Con el primer pago de 200.000 euros en mi cuenta bancaria, las posibilidades parecían infinitas y abrumadoras al mismo tiempo. Isabel me invitó a Barcelona para pasar un fin de semana y conocer su estudio de arquitectura. El lugar era espectacular.
Un loft industrial convertido en espacio de trabajo, con enormes ventanales, plantas colgantes y una energía creativa que casi podía tocarse. Había 10 arquitectos jóvenes trabajando en diferentes proyectos, maquetas por todas partes y un aroma constante a café fuerte. Esto es increíble, Isabel. Podría ser tuyo también. Estoy buscando un socio senior, alguien con experiencia y visión, alguien como tú. Mi corazón saltó. ¿Hablas en serio? Completamente. He visto tus diseños antiguos, Marisol. Eres brillante, y ahora tienes capital para invertir. Podríamos abrir una sucursal en Madrid, enfocarnos en arquitectura sostenible, proyectos que realmente importen. Era tentador, pero algo dentro de mí decía que necesitaba construir algo completamente mío primero. Dame tiempo para pensarlo. Necesito encontrarme a mí misma antes de asociarme con alguien más, aunque seas tú. Isabel sonrió con comprensión. Te entiendo perfectamente. La oferta queda abierta cuando estés lista. Regresé a Madrid con una claridad nueva. Contraté a una empresa de mudanzas y vendí la casa de Pozuelo. No podía seguir viviendo en un museo de recuerdos dolorosos. Con parte del dinero, compré un ático moderno en el barrio de Malasaña, con techos altos y luz natural abundante. Lo decoré con muebles minimalistas, arte contemporáneo, y convertí la habitación más grande en mi estudio de arquitectura personal. Las paredes se llenaron de bocetos, planos y maquetas. Retomé el proyecto de viviendas sostenibles de mi tesis, actualizándolo completamente. Pasaba horas investigando nuevas tecnologías. Paneles solares de última generación, sistemas de reciclaje de agua, materiales biodegradables. Una mañana de agosto, mientras trabajaba en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Señora Herrera, soy Mónica Ruiz, coordinadora del Ayuntamiento de Getafe. Hemos visto su proyecto de viviendas sostenibles que publicó en la revista Arquitectura Hoy. Estamos interesados en discutir una posible colaboración para un desarrollo residencial ecológico. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Por supuesto, estaría encantada de reunirme con ustedes. La reunión fue mejor de lo que imaginé. El Ayuntamiento de Getafe buscaba desarrollar un complejo de 50 viviendas sostenibles y accesibles para familias jóvenes. Mi propuesta les fascinó. Casas con autosuficiencia energética, jardines comunitarios en los techos, espacios verdes integrados y un diseño que respetaba la arquitectura tradicional española, pero con tecnología del siglo XXI. Señora Herrera, su visión es exactamente lo que buscamos, dijo Mónica al finalizar la presentación. ¿Cuándo podría empezar? Mañana mismo. Firmé el contrato en septiembre. Mi primer proyecto importante en casi 2 décadas. Contraté a 3 arquitectos jóvenes recién graduados, llenos de energía e ideas frescas. Alquilé una oficina pequeña pero luminosa cerca de la Puerta del Sol. Herrera Arquitectura Sostenible nació oficialmente. Los meses siguientes fueron frenéticos. Trabajaba 14 horas diarias, pero era diferente a cuando ayudaba a Javier. Ahora cada decisión era mía, cada éxito me pertenecía, cada desafío me hacía crecer. Mis 3 asistentes, Laura, Diego y Sofía, eran talentosos y comprometidos. Nos convertimos en un equipo sólido. Mientras tanto, Carmen me mantenía informada sobre Javier. Aparentemente, después de descubrir la traición de Valeria, él la había confrontado. La ruptura fue espectacular y pública. Valeria intentó demandar a Javier por promesas incumplidas, pero no tenía ningún caso legal. Andrés Castillo renunció como socio de Romero Construcciones después de que Javier amenazara con exponerlo públicamente. La empresa de Javier sobrevivió, pero él quedó marcado. Su reputación se vio afectada por los chismes en el sector de construcción. Algunos clientes importantes cancelaron contratos. La ironía no me pasó desapercibida. Había protegido su empresa solo para verla tambalearse por sus propias decisiones. En octubre, llegó el segundo pago de 200.000 euros. Para entonces, mi proyecto en Getafe avanzaba magníficamente. Las maquetas impresionaban a todos, los planos eran innovadores pero prácticos, y el ayuntamiento estaba tan satisfecho que empezaron a hablar de una segunda fase del proyecto.
Una tarde lluviosa de noviembre, mientras revisaba presupuestos en mi oficina, Laura entró corriendo. «Marisol, no lo vas a creer. El proyecto de Getafe acaba de ganar el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible. Antes de que termine la construcción», leí el comunicado oficial con lágrimas en los ojos. El jurado destacaba la visión innovadora que combina tradición y modernidad, creando espacios habitables que respetan el medio ambiente sin sacrificar la estética ni la funcionalidad. Diego descorchó una botella de cava que guardábamos para ocasiones especiales. Brindamos en la oficina, riendo y llorando al mismo tiempo. Esa noche, sola en mi ático, miré por la ventana hacia las luces de Madrid. La ciudad brillaba con posibilidades infinitas. Pensé en la Marisol de hace un año, la mujer que encontró un collar de diamantes y cuyo mundo se derrumbó. Esa mujer había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo, una arquitecta premiada, una empresaria, una mujer que finalmente sabía su valor. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Diga, Marisol, soy Javier». Hubo un silencio incómodo. No habíamos hablado en meses. «Felicidades por el premio. Lo vi en las noticias. Siempre supe que eras talentosa». «No, Javier. No siempre lo supiste. De hecho, pasaste 18 años haciéndome olvidar que lo era. Tienes razón. Llamaba para decirte que mañana te transferiré los últimos 100.000 euros, 2 semanas antes de lo acordado. Gracias. Y también para decirte que me equivoqué contigo, con nosotros. Debí apoyarte, impulsarte, celebrar tu talento en lugar de eclipsarlo. Perdí a la mejor persona que conocí por perseguir una fantasía vacía. Aprecio tus palabras, Javier, pero ya no las necesito. Hace un año tal vez me hubieran significado todo. Hoy solo son palabras. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Adiós, Marisol. Y de verdad, espero que seas inmensamente feliz». «Ya lo soy, Javier. Ya lo soy». Colgué el teléfono y sonreí. El último pago llegaría mañana. 500.000 euros. Pero más importante que el dinero era la libertad, la confianza recuperada, el futuro brillante que se extendía ante mí. Me serví una copa de vino tinto y brindé sola, por mí misma, por la mujer que había renacido de las cenizas de un matrimonio roto, por la arquitecta que nunca debió dejar de serlo, por Marisol Herrera, quien finalmente entendió que el único amor que realmente importaba era el amor propio. Diciembre llegó con un frío penetrante y un calendario lleno de oportunidades. El Premio Nacional de Arquitectura Sostenible había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Revistas especializadas querían entrevistarme, universidades me invitaban a dar conferencias, y lo más sorprendente, 3 ayuntamientos más se acercaron interesados en proyectos similares al de Getafe. Una mañana, mientras preparaba café en la oficina, Sofía entró agitando su tableta con entusiasmo. «Mira esto, saliste en El País. Un artículo completo sobre arquitectas que están revolucionando el sector de construcción sostenible en España». Leí el artículo con incredulidad. Allí estaba mi fotografía, tomada frente a las maquetas del proyecto de Getafe. El titular decía: «Marisol Herrera, la arquitecta que renació a los 42 años». La periodista había investigado mi historia, mencionaba mi premio universitario de hace 2 décadas y cómo había retomado mi carrera después de años dedicada al hogar. Lo que no mencionaba era el divorcio, ni Javier, ni los 500.000 euros. Carmen había hecho bien su trabajo con el acuerdo de confidencialidad. «¡Esto es increíble!», murmuré. «¿Increíble? ¡Es épico!», exclamó Laura uniéndose a nosotras. «Ya tenemos 5 llamadas esta mañana. Todos quieren trabajar con la famosa Marisol Herrera». Famosa. La palabra sonaba extraña, pero agradable. Durante años había sido invisible, la sombra de un hombre exitoso. Ahora brillaba con luz propia. Esa tarde recibí una invitación formal de la Universidad Politécnica de Madrid para ser profesora invitada en el Departamento de Arquitectura Sostenible. Querían que impartiera un seminario sobre diseño ecológico el próximo semestre. Acepté de inmediato. Los días se volvieron vertiginosos.
Entre reuniones con clientes potenciales, supervisión del proyecto de Getafe, preparación de las clases universitarias y administración de mi pequeña pero creciente empresa, apenas tenía tiempo para respirar. Pero era un cansancio gratificante, el tipo de agotamiento que te hace sentir viva y productiva. En enero, durante la primera clase en la universidad, conocí a Roberto Castañeda, profesor titular del Departamento de Ingeniería Estructural. Era un hombre de 48 años, cabello canoso, sonrisa cálida y una pasión contagiosa por la construcción responsable con el medio ambiente. Después de mi conferencia, se acercó con 2 cafés. Magistral presentación. Hace años que espero ver a alguien combinar estética tradicional española con tecnología verde de esta manera. Gracias. Admiro su trabajo también. Leí su investigación sobre estructuras antisísmicas con materiales reciclados. ¿La leyó? Pensé que nadie fuera de círculos académicos muy específicos sabía de esa publicación. Nos quedamos conversando durante 2 horas en la cafetería de la universidad. Hablamos de arquitectura, ingeniería, sostenibilidad, pero también de vida, pérdidas, renacimientos. Roberto era viudo desde hacía 4 años. Su esposa había fallecido de cáncer. No tenían hijos. Se había refugiado en el trabajo y la docencia. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me confió. Volver a imaginar un futuro cuando habías planeado todo con otra persona. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Lo entiendo perfectamente. Aunque mi situación fue diferente, también tuve que reconstruir desde cero. La diferencia es que tú lo estás haciendo espectacularmente bien. Tu historia es inspiradora, Marisol. Empezamos a vernos regularmente. Cafés después de clases, almuerzos para discutir posibles colaboraciones entre arquitectura e ingeniería. Cenas ocasionales donde las conversaciones profesionales derivaban en temas personales. Roberto era inteligente, amable, respetuoso. No intentaba impresionarme con logros ni presumir de éxitos. Simplemente era él mismo. Una noche de febrero, después de una cena en un restaurante acogedor de Chueca, caminábamos por las calles iluminadas cuando Roberto se detuvo. Marisol, quiero ser honesto contigo. Disfruto enormemente tu compañía, no solo profesionalmente. Me gustas. Pero entiendo si es demasiado pronto para ti o si no sientes lo mismo. Lo miré sorprendida. Había estado tan enfocada en reconstruir mi carrera que no había prestado atención a lo que sentía. Pero ahora, bajo las luces de la ciudad, me di cuenta de que Roberto me hacía sonreír de una manera que no recordaba. Su presencia era cómoda, segura, sin juegos ni manipulaciones. No es demasiado pronto, respondí. Y sí, tú también me gustas, pero necesito ir despacio. Todavía estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Despacio me parece perfecto. Nos tomamos de la mano y seguimos caminando. Era un gesto simple, pero significaba todo. Por primera vez en años, permitía que alguien se acercara sin miedo, sin urgencia, sin expectativas asfixiantes. Marzo trajo noticias inesperadas. Carmen me llamó una mañana con voz emocionada. Marisol, tienes que ver esto. Me envió un enlace a un artículo de economía. El titular hizo que mi café casi se cayera. Romero Construcciones enfrenta crisis financiera, deudas millonarias y proyectos cancelados. Leí rápidamente. Aparentemente, después del escándalo con Valeria y la salida de Andrés Castillo, varios inversionistas habían retirado su confianza en Javier. 3 proyectos grandes se habían cancelado. La empresa enfrentaba demandas de contratistas por pagos atrasados. Las cifras eran devastadoras. ¿Está en bancarrota?, pregunté a Carmen. Todavía no, pero se acerca peligrosamente. Según mis fuentes, podría tener que vender la empresa o declararse en quiebra en los próximos 6 meses. Sentí una mezcla extraña de emociones. No alegría, porque no era vengativa, pero tampoco pena, más bien una confirmación de que había tomado las decisiones correctas. Si hubiera seguido atada a Javier, estaría hundiéndome con él. En cambio, había saltado del barco justo a tiempo. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije a Carmen. Él me ofreció 50.000 euros al principio. Si hubiera aceptado, probablemente ahora no tendría ni eso.
Los 500.000 que pagó fueron lo último rescatable de su imperio. El universo tiene su manera de equilibrar las cosas. En abril, el proyecto de Getafe alcanzó su fase de construcción. Ver cómo mis diseños cobraban vida real era indescriptible. Visitaba la obra cada semana, con casco amarillo y botas de seguridad, supervisando cada detalle. Los trabajadores me saludaban con respeto, los ingenieros consultaban mis opiniones, los clientes del ayuntamiento celebraban cada avance. Una tarde, mientras inspeccionaba los cimientos de la primera vivienda, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Marisol Herrera? Sí, ¿quién habla? Me llamo Valeria Suárez. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito verte. Es importante. El nombre me dejó helada. La amante de Javier. La mujer por la cual mi matrimonio había terminado. ¿Qué podría querer de mí? ¿Por qué querría reunirme contigo? Porque te debo una disculpa. Y porque hay cosas sobre Javier que mereces saber. Cosas que afectan el acuerdo que firmaste con él. Su tono era urgente, casi desesperado. Mi curiosidad venció a mi orgullo. Café Central, mañana a las 4. Si llegas tarde, me voy. Allí estaré. Gracias, Marisol. Esa noche le conté a Roberto sobre la llamada. Estábamos en mi ático, cenando pasta que él había cocinado sorprendentemente bien. ¿Crees que debería ir? ¿Qué dice tu instinto? Mi instinto dice que hay algo raro. Valeria no me buscaría solo para disculparse. Entonces ve. Escucha lo que tiene que decir, pero lleva a Carmen contigo. Por si acaso, tenía razón. Llamé a Carmen, quien aceptó acompañarme inmediatamente. Al día siguiente, llegamos al Café Central 15 minutos antes de la hora acordada. Valeria ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo. Se veía completamente diferente a las fotografías del investigador privado. Sin maquillaje elaborado, ropa sencilla, ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Se puso de pie cuando nos acercamos. Gracias por venir. Y entiendo que traigas abogada. Ve al grano, Valeria. ¿Qué quieres? Ella respiró profundamente. Advertirte. Javier está planeando demandarlos a ti y a tu abogada. Alega que lo obligaste a firmar el acuerdo bajo coacción, que las fotografías mías con Andrés fueron falsificadas para manipularlo, y que los 500.000 euros son una extorsión ilegal. Carmen y yo intercambiamos miradas. Eso es absurdo. Tenemos todo documentado. Un juez nunca... Tiene un abogado nuevo, interrumpió Valeria. Alberto Mendoza, especialista en deshacer acuerdos de divorcio. Es muy bueno y muy sucio. Está buscando cualquier tecnicismo para anular el acuerdo y recuperar el dinero. ¿Por qué nos adviertes?, pregunté. Tú fuiste su amante. ¿Por qué nos ayudarías? Valeria bajó la mirada. Porque Javier me usó tanto como te usó a ti. Me hizo promesas, me pintó un futuro juntos, y cuando todo colapsó, me culpó de todo. Me amenazó, Marisol. Dijo que arruinaría mi carrera si yo hablaba. Ya perdí 3 contratos importantes porque él habló mal de mí con clientes influyentes. Aún no entiendo por qué nos ayudas específicamente. Porque leí sobre ti en los periódicos, sobre tu éxito, tu premio, tu nueva empresa. Vi lo que lograste después de que él te descartara, y me di cuenta de que yo también fui una tonta. Pensé que quitándote de en medio yo ocuparía tu lugar. Pero Javier no quiere una compañera, quiere una empleada emocional. Tú fuiste lo suficientemente inteligente para escapar. Yo apenas estoy aprendiendo. Carmen tomó notas rápidamente. ¿Tienes pruebas de que Javier planea demandar? Correos electrónicos, grabaciones de conversaciones donde él admite que el acuerdo fue legítimo. Todo está en esta memoria USB. La deslizó sobre la mesa. Úsenlo si lo necesitan. Tomé la memoria con manos temblorosas. ¿Qué ganas tú con esto? Valeria sonrió tristemente. Nada. Y todo. La satisfacción de que él no se salga con la suya esta vez. Considera esto mi disculpa real, no con palabras, sino con acciones. Se levantó para irse, pero la detuve. Valeria, una pregunta. ¿Alguna vez lo amaste realmente? Ella pensó durante largo rato. Creí que sí, pero creo que lo que amaba era la idea de él, exitoso, poderoso,
capaz de darme la vida que yo quería. Cuando esa imagen se derrumbó, me di cuenta de que no conocía al hombre real. Igual que tú, supongo. No, yo sí lo amé. Al hombre real, con sus defectos. El problema fue que él nunca me amó de la misma forma. Valeria asintió y se fue sin decir más. Carmen revisó la memoria USB esa misma noche en su despacho. Yo permanecía sentada al otro lado de su escritorio, bebiendo té de manzanilla para calmar los nervios. Roberto había insistido en acompañarme y esperaba en la sala de recepción. «Esto es oro puro», declaró Carmen después de una hora revisando archivos. Correos donde Javier admite que el acuerdo fue justo, grabaciones donde él mismo reconoce tu inversión inicial en la empresa, incluso conversaciones con Alberto Mendoza donde discuten estrategias para recuperar el dinero sin importar la legalidad. ¿Entonces, su demanda no prosperará? No solo eso. Con estas pruebas, podríamos contrademandar por acoso judicial, difamación e incluso fraude procesal. Javier está cavando su propia tumba legal. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos a que presente su demanda, y entonces lo hundimos. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, recibí la notificación oficial. Javier Romero demandaba la anulación del acuerdo de divorcio alegando coacción, amenazas y manipulación mediante evidencia falsificada. Solicitaba la devolución de los 500.000 euros más intereses y daños morales por un total de 700.000 euros. La audacia me dejó sin palabras. El hombre que me había traicionado, que me había hecho invisible durante años, ahora jugaba la carta de víctima. Carmen convocó una conferencia de prensa. Sí, una conferencia de prensa. Al principio me opuse, pero ella fue contundente. Marisol, él está jugando sucio. Está filtrando información tergiversada a los medios, pintándote como una mujer vengativa que lo chantajeó. Tenemos que controlar la narrativa antes de que te destruya públicamente. Tenía razón. Ya habían aparecido artículos en tabloides digitales con titulares como «Arquitecta premiada acusada de extorsión» y «El lado oscuro del éxito de Marisol Herrera». La conferencia se realizó en un hotel céntrico de Madrid. Carmen había invitado a medios serios: El País, El Mundo, Cadena SER. Yo vestía un traje sastre azul marino, profesional y sobrio. Roberto estaba entre el público, dándome fuerzas con su mirada. Carmen habló primero, explicando los hechos con precisión legal. Luego me tocó a mí. Durante 18 años invertí en un matrimonio que creía sólido. No solo con amor y dedicación, sino con dinero real. 250.000 euros que permitieron a Javier Romero iniciar su empresa. Renuncié a ofertas laborales en París, Londres y Nueva York para apoyar sus sueños. Cuando él decidió abandonar nuestro matrimonio por otra mujer, simplemente reclamé lo que legalmente me correspondía. Ni 1 euro más, ni 1 euro menos. Mostré documentos, el contrato fundacional, las transferencias bancarias, correos antiguos donde Javier reconocía mi aporte como la inversión que salvó todo. La evidencia era abrumadora. Un periodista preguntó sobre las acusaciones de coacción. La única coacción que existió fue la que Javier ejerció sobre mí durante años, haciéndome creer que mi carrera no importaba, que mi talento era secundario, que mi valor dependía de estar a su sombra. Pero esa es una coacción que ningún juez puede sancionar, solo el tiempo y la conciencia propia. Las preguntas continuaron durante 40 minutos. Respondí cada una con honestidad y dignidad. No hablé mal de Javier personalmente, solo presenté hechos. Cuando terminó, varios periodistas me felicitaron por mi valentía. Al día siguiente, los titulares habían cambiado completamente. Marisol Herrera, la mujer que recuperó su vida y su dignidad, y documentos prueban que arquitecta tiene razón en disputa con exesposo. La audiencia judicial se programó para finales de mayo. Alberto Mendoza, el abogado de Javier, llegó con una estrategia agresiva. Intentó pintarme como una mujer manipuladora que había planeado todo fríamente, que había utilizado a investigadores privados para fabricar pruebas falsas,
que había aprovechado un momento de vulnerabilidad emocional de Javier. Pero entonces, Carmen presentó la memoria USB de Valeria. El rostro de Javier se descompuso cuando escuchó su propia voz en las grabaciones admitiendo que el acuerdo era legítimo, que yo merecía cada euro, que solo quería recuperar el dinero porque su empresa estaba al borde del colapso. «Esto es inadmisible», gritó Alberto Mendoza. Esas grabaciones se obtuvieron sin consentimiento. En España, las grabaciones son legales si uno de los participantes de la conversación consiente, respondió Carmen con calma. Y la señorita Suárez, presente en todas estas conversaciones, consintió. Además, tenemos correos electrónicos, documentos firmados y testimonios de contadores que confirman cada palabra. El juez, un hombre de 60 años con expresión severa, revisó toda la documentación durante 2 horas. La sala permanecía en silencio absoluto. Finalmente habló. He revisado minuciosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes. La demanda del señor Romero carece de fundamento legal. El acuerdo de divorcio fue firmado voluntariamente ante notario, con asesoría legal adecuada para ambas partes y basado en documentación legítima que prueba la inversión inicial de la señora Herrera en la empresa. Por lo tanto, desestimo completamente la demanda y condeno al señor Romero al pago de las costas procesales. Javier cerró los ojos derrotado. Yo simplemente respiré profundo. Carmen apretó mi mano bajo la mesa, pero el juez no había terminado. Además, considero que esta demanda fue presentada de mala fe, con el único propósito de acosar legalmente a la señora Herrera. En consecuencia, impongo una sanción adicional de 50.000 euros por litigio abusivo, que el señor Romero deberá pagar a la señora Herrera en un plazo no mayor a 30 días. La sala estalló en murmullos. Carmen sonreía ampliamente. Yo estaba en shock. No solo había ganado, sino que Javier tendría que pagarme 50.000 euros adicionales. Salimos del juzgado bajo un sol brillante de finales de mayo. Roberto me esperaba en la entrada con un ramo de flores silvestres. Me abrazó sin decir nada, sabiendo que no hacían falta palabras. Esa noche celebramos en mi ático. Carmen, Roberto, Isabel, que había viajado desde Barcelona, y mi equipo de la oficina, Laura, Diego y Sofía. Brindamos con champán, comimos paella que Roberto había insistido en cocinar y reímos hasta que nos dolió el estómago. «¿Qué vas a hacer con los 50.000 extras?», preguntó Isabel. «Ya sé exactamente qué hacer con ellos», respondí con una sonrisa. Una semana después, anuncié la creación de la Fundación Herrera para Mujeres Arquitectas. Los 50.000 euros serían el capital inicial para becas dirigidas a mujeres que querían estudiar arquitectura, pero no tenían recursos, o que necesitaban apoyo para retomar sus carreras después de años de pausa. Quiero que ninguna mujer tenga que elegir entre sus sueños profesionales y su vida personal, expliqué en el comunicado de prensa. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para renacer, para reclamar su talento, para construir la vida que merecen. La fundación recibió donaciones de arquitectas de toda España. En 3 meses habíamos triplicado el fondo inicial. La primera beneficiaria fue una mujer de 38 años, madre soltera de 2 hijos que había dejado sus estudios de arquitectura hace 10 años. Lloramos juntas cuando le entregué la beca. En julio, el proyecto de Getafe se inauguró oficialmente. 50 familias se mudaron a las viviendas sostenibles. Los vecinos organizaron una fiesta de inauguración en los jardines comunitarios. Niños corrían entre las plantas, adultos admiraban los paneles solares, ancianos descansaban en las áreas verdes diseñadas especialmente para accesibilidad. El alcalde de Getafe me entregó un reconocimiento especial. Usted no solo diseñó casas, señora Herrera, diseñó comunidad, esperanza, futuro. Roberto estaba a mi lado, aplaudiendo orgulloso. Nuestra relación había crecido naturalmente, sin prisas ni presiones. Él respetaba mi necesidad de independencia, celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado, y me apoyaba en los días difíciles sin intentar rescatarme. Era una compañía elegida, no una necesidad desesperada. En agosto recibí noticias a través de Carmen.
Javier había vendido Romero Construcciones a un consorcio internacional por una fracción de su valor original. Con las deudas pagadas, le quedó apenas para comprar un apartamento modesto y retirarse del sector. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era una advertencia en el mundo empresarial. No sentía alegría por su caída, pero tampoco pena. Simplemente cerró ese capítulo definitivamente. Una tarde de septiembre, mientras trabajaba en un nuevo proyecto de viviendas ecológicas para el Ayuntamiento de Sevilla, sonó el timbre de mi ático. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Javier estaba allí, demacrado, envejecido, irreconocible del hombre arrogante que había conocido. «¿Qué haces aquí? Necesitaba verte, una última vez». Su voz sonaba quebrada. «No para pedirte nada, solo para decirte la verdad que debí reconocer hace años. Adelante, pero solo tienes 5 minutos». Entramos a la sala. Él miró alrededor, observando el espacio luminoso y moderno, tan diferente de la casa que compartimos. «Tú ganaste, Marisol, y no hablo del dinero o del juicio. Ganaste en todo. Tienes una carrera brillante, reconocimiento, una vida que construiste con tus propias manos, mientras que yo perdí todo, la empresa, la reputación, mi dignidad». Hizo una pausa. «Pero lo que más perdí fuiste tú, la única persona que realmente creyó en mí cuando no era nadie. Y lo arruiné todo por vanidad, por cobardía, por creerme merecedor de algo mejor cuando lo mejor siempre estuvo frente a mí. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque me voy. De Madrid, de España probablemente. Voy a empezar de cero en algún lugar donde nadie me conozca. Y antes de irme, necesitaba que supieras que lo siento. No espero perdón, solo quería que lo supieras. Lo miré realmente por primera vez en meses. Vi al hombre que había amado, pero también al hombre que me había dañado. Y me di cuenta de que no sentía nada, ni amor, ni odio, ni rencor, solo indiferencia. Te creo, Javier, y te deseo suerte. De verdad, espero que encuentres paz y que aprendas a valorar lo que tienes antes de perderlo. ¿Tú encontraste la paz?». Sonreí genuinamente. Encontré algo mejor. Me encontré a mí misma. Nos despedimos en la puerta con un apretón de manos. Vi cómo se alejaba por el pasillo y desaparecía en el ascensor. Era realmente el final. Cerré la puerta y volví a mi escritorio donde me esperaban planos de un futuro brillante. Mi teléfono sonó. Era Roberto. «¿Cenamos esta noche? Quiero celebrar. Acaban de aprobar nuestro proyecto conjunto para la universidad. Me encantaría. Cocino yo esta vez». «Perfecto. Te amo, Marisol». Las palabras me llenaron de calidez. Era diferente al amor que sentí por Javier. Era maduro, equilibrado, recíproco. «Yo también te amo». Colgué y miré por la ventana hacia Madrid. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Tenía 43 años, una carrera floreciente, una fundación que ayudaba a otras mujeres, un amor sano y verdadero, y lo más importante, me tenía a mí misma. El collar de diamantes que encontré hace un año me había mostrado una verdad dolorosa. Pero esa verdad me había liberado. Me costó 500.000 euros recuperar mi dignidad, mi carrera y mi vida. Pero valió cada centavo. Porque descubrí que el verdadero tesoro nunca fue el dinero que recuperé, sino la mujer que recuperé en el proceso. Yo misma. Y esa mujer no tiene precio. Fin.